Punto número 1 de la ficha. Contenidos temáticos a desarrollar en el parcial 1. Indicar cómo los debemos desarrollar. En la ficha y en el primer tema nos habla sobre cómo debemos desarrollar y cómo debemos llevar la libreta. La tarea tenemos que seguir el reglamento, el orden que se nos pide o que nos pide el profesor, el orden de la libreta, como por ejemplo lo primero es la portada. El profesor nos pide que la portada llevar nombre del maestro, nombre del alumno, también puede llevar correo electrónico o número de celular del alumno, grado, grupo, especialidad, etcétera, porque eso es un punto muy importante, ya que si se nos pierde la libreta podemos recuperarla y pues recuperar las cosas. Ese es el punto número 1 de la ficha de tareas del renglón 1. El siguiente punto es el número 2 de la ficha de tareas. Es donde se nos indica cómo debe de ir acomodada y ordenada la libreta en cada actividad. Primero que nada, al principio de cada hoja, antes de empezar la actividad, debe de ir la fecha, el nombre y es un módulo. De un color podemos poner a cuenta lo que es el nombre. O sea, ponemos nombre del alumno y lo ponemos de color azul. Y de ahí seguimos con nuestro nombre en mayúscula. Todo tiene que ser en mayúscula, todo. La fecha va ordenada de la siguiente manera. El nombre tiene que ir ordenado de la siguiente manera. Tiene que ir de apellidos a nombres. Empezamos con el apellido paterno, que es, por ejemplo, mi nombre es Zurita Chablé y empiezo con Zurita Chablé. Y de ahí van nuestros segundos nombres o el primer nombre si tienes uno nada más, que sería Abraham Arturo. La fecha va de la siguiente manera igual. No vamos a poner una fecha completa, solamente abreviaciones que serían como fecha, por ejemplo, 25/08 del 2025, así. Y ponemos fecha, escribimos fecha en color azul, mayúscula, y de ahí ponemos la fecha. Ahorita les dejaré un ejemplo para que vean más o menos cómo debe ir acomodado todo. De ahí, al inicio después de pasar de eso, de ahí sigue un encuadre. Ese encuadre al inicio de cada actividad lo tenemos que claramente copiar en mayúscula. Después de copiar todo ese encuadre, lo vamos a encerrar en un marco de un color de nuestra preferencia. Ya puede ser negro, azul, rojo, amarillo, si el que guste. O sea, ese es a elegir. Y ese es muy importante saber que ese color con el que lo encierren es el que deberán usar todo el parcial o todo el semestre, no sé. Si quieren, pueden cambiarlo y si no, pues no. Y ya, ese sería el punto número 2. El punto número 3 de la ficha sería cómo mostrar que el estudiante es quien hizo la tarea. O sea, si no fue un plagio o algo o copió. Más si es en tareas digitales o también puede ser escritas. Por ejemplo, las tareas electrónicas donde se hacen las diapositivas, los estudiantes deberán poner su nombre abajo, a lo último, para asegurar que es su tarea. Y también como un extra, el maestro le preguntará en la clase algo sobre el tema de su tarea para ver si en verdad él es el que la hizo y si puso atención durante la clase o puso atención mientras escribió la tarea, donde investigó o lo leyó, teniendo que haberse aprendido algo. Y
Punto número 1 de la ficha. Contenidos temáticos a desarrollar en el parcial 1. Indicar cómo los debemos desarrollar. En la ficha y en el primer tema nos habla sobre cómo debemos desarrollar y cómo debemos llevar la libreta. La tarea tenemos que seguir el reglamento, el orden que se nos pide o que nos pide el profesor, el orden de la libreta, como por ejemplo lo primero es la portada. El profesor nos pide que la portada llevar nombre del maestro, nombre del alumno, también puede llevar correo electrónico o número de celular del alumno, grado, grupo, especialidad, etcétera, porque eso es un punto muy importante, ya que si se nos pierde la libreta podemos recuperarla y pues recuperar las cosas. Ese es el punto número 1 de la ficha de tareas del renglón 1. El siguiente punto es el número 2 de la ficha de tareas. Es donde se nos indica cómo debe de ir acomodada y ordenada la libreta en cada actividad. Primero que nada, al principio de cada hoja, antes de empezar la actividad, debe de ir la fecha, el nombre y es un módulo. De un color podemos poner, haz cuenta, lo que es el nombre. O sea, ponemos nombre del alumno y lo ponemos de color azul. Y de ahí seguimos con nuestro nombre en mayúscula. Todo tiene que ser en mayúscula, todo. La fecha va ordenada de la siguiente manera. El nombre tiene que ir ordenado de la siguiente manera. Tiene que ir de apellidos a nombres. Empezamos con el apellido paterno, que es, por ejemplo, mi nombre es Zurita Chablé y empiezo con Zurita Chablé. Y de ahí van nuestros segundos nombres o el primer nombre si tienes uno nada más, que sería Abraham Arturo. La fecha va de la siguiente manera igual. No vamos a poner una fecha completa, solamente abreviaciones que serían como fecha, por ejemplo, 25/08 del 2025, así. Y ponemos fecha, escribimos fecha en color azul, mayúscula, y de ahí ponemos la fecha. Ahorita les dejaré un ejemplo para que vean más o menos cómo debe ir acomodado todo. De ahí, al inicio, después de pasar de eso, de ahí sigue un encuadre. Ese encuadre al inicio de cada actividad lo tenemos que claramente copiar en mayúscula. Después de copiar todo ese encuadre, lo vamos a encerrar en un marco de un color de nuestra preferencia. Ya puede ser negro, azul, rojo, amarillo, si del que guste. O sea, ese es a elegir. Y es muy importante saber que ese color con el que lo encierren es el que deberán usar todo el parcial o todo el semestre, no sé, si quieren pueden cambiarlo y si no, pues no. Y ya, ese sería el punto número 2. El punto número 3 de la ficha sería cómo mostrar que el estudiante es quien hizo la tarea. O sea, si no fue un plagio o algo o copió. Más si es en tareas digitales o también puede ser escritas. Por ejemplo, las tareas electrónicas donde se hacen las diapositivas, los estudiantes deberán poner su nombre abajo, a lo último, para asegurar que es su tarea. Y también como un extra, el maestro le preguntará en la clase algo sobre el tema de su tarea para ver si en verdad él es el que la hizo y si puso atención durante la clase o puso atención mientras escribe la tarea, donde investigó o lo leyó, teniendo que haberse aprendido algo. Y bueno, eso sería todo. Gracias.